Y el día de hoy yo quisiera que podamos responder a la pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿Ya? Quiero que tengan en mente esa pregunta para arrancar. ¿Cuál es tu prioridad? Y aquí quiero lanzarles una pregunta un poco graciosa, no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Alguna vez te ha tocado buscar algo sin saber qué es? Ponte, no sé, imagínate que estás tú en tu casa, vives con tus padres, o no sé, los esposos con sus esposas, y les dices, ¿sabes qué? Búscame esto. Y tú ni idea, o ese cosito, no sé. Búscame y tú ni idea. No sabes dónde está, no sabes cómo luce, no tienes idea. ¿Qué haces? ¿Cómo logras esa búsqueda? ¿De qué manera tú empiezas a buscar si no sabes cómo luce? Ahora, obviamente, con la inteligencia artificial, pues es mucho más fácil, ¿cierto? A veces uno no tiene ni idea cómo luce algo, pero va a Google o algo así y comienza a darle las características y te da alguna información al respecto, ¿cierto? Pero hay veces en que uno no sabe. ¿Cómo empiezas a buscar algo que tú no tienes idea de cómo luce, qué características tiene? ¿Ya? Tengamos eso en mente. Porque resulta bastante difícil buscar algo cuando no se conoce cómo luce. Y aquí el mandato de Jesús, en el texto bíblico que yo quiero que leamos, Mateo 6:33, ya lo leyeron al inicio, quiero que lo volvamos a leer en su Biblia. Mateo 6:33 dice en la versión NBI, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. Ese es el texto clave de esta mañana. Y el mandato de Jesús es busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y saben que muchas personas buscan el reino de Dios, pero a su manera y no logran encontrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben cómo luce, no saben qué características tiene, no saben qué ruta ni qué mapa seguir para poder encontrar el reino del cielo. Cuando uno busca algo es porque quiere encontrarlo, ¿cierto? Entonces Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos encontramos en un mundo donde hay mucha gente que está buscando el reino de Dios, que está buscando a Dios, pero lamentablemente no tienen el mapa correcto, ni saben cómo luce ese reino, por lo tanto no logran encontrarlo efectivamente. Y muchos de ellos se pierden en las distintas religiones y filosofías que este mundo ofrece y no llegan a encontrar realmente el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios y tener una búsqueda efectiva necesitamos el mapa correcto y eso vamos a ver hoy, ¿ok? Así que el primer punto de esta mañana es necesario nacer de nuevo. Yo quiero que vayamos a Juan y de hecho algunos textos de la Biblia donde vamos a comprender en primer lugar que para cumplir el llamado de Jesús de buscar primeramente su reino necesitamos tener la capacidad de poder visualizar, entender y comprender cómo luce ese reino. Nuestra mente natural, humana, pecadora, jamás va a encontrar el reino de Dios así porque sí. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para ahora sí tener la capacidad espiritual de poder encontrar ese reino. Así que quiero que veamos Juan 3, versículo 3 y 5. NBI, yo estoy usando esa versión, usted la puede leer en su Biblia. Dice, te aseguro, dice Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús está teniendo una conversación con un maestro de la ley religiosa y le dice, es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del Espíritu Santo, para que tú puedas no solamente ver el reino de Dios, sino que también para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Y más adelante la conversación se desarrolla de manera que podemos comprender que Jesús dice, la única forma de nacer de nuevo es por el Espíritu Santo y la obra del Evangelio. Y solo de esa manera tienes la capacidad espiritual de ver el reino de Dios y también de poder entrar en ese reino. Entonces ya vamos teniendo una idea de que no cualquier persona, así porque sí, puede y tiene la capacidad de poder buscar efectivamente el reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos 5:1? Lo pueden leer en su Biblia. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús dice, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Y entendemos a través de las escrituras, en los evangelios, aquí en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo está predicando y dice, solo mediante la fe en Cristo Jesús, tú vas a poder ser justificado. ¿Qué significa eso? Vas a poder tener la justicia de Dios en ti, la aprobación de Dios en ti, solo mediante la fe en Jesucristo. Entonces, una persona que emprende el viaje a buscar el reino de Dios como Jesús lo dijo, debe saber que necesita nacer de nuevo para tener una nueva naturaleza que le capacite a ver el mundo espiritual y ver y entrar en el reino de Dios. Y necesita ser justificado mediante la fe por Cristo Jesús para tener la justicia de Dios. De otra manera, no puede cumplir este llamado. ¿Sí? Entonces vamos a ver más versículos porque yo quiero que ustedes vean a través de la Biblia qué es lo que el Señor dice y no crean que yo me invento lo que les estoy diciendo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nos encontramos en un mundo donde hay muchas filosofías y donde hay una frase que yo estoy segura que han escuchado que dice, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. Y eso es mentira. El único camino que te lleva al reino de Dios, que te lleva a Dios, ¿quién es? Es Jesús. ¿Sí? Entonces, en medio de un mundo que está perdido, que está con una buena intención, sí, de poder encontrar el reino de Dios, tenemos a Jesús que dice, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida que te va a capacitar para poder encontrar ese reino que yo te estoy mandando a buscar. ¿Sí? Y Colosenses 1:13 y 14 dice que Él, es decir, Jesús, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Es decir, nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, hastiados de maldad por el pecado, ¿qué hace Jesús? Dice que Él tiene la capacidad de librarnos del dominio de la oscuridad, es decir, del reino de las tinieblas. Si ustedes se pueden acordar, a través de este púlpito se ha predicado que como hay un reino de Dios, también hay un reino de tinieblas. ¿Sí? Si usted no lo sabía, se lo cuento. Hay el reino de Dios, pero también hay un reino de oscuridad, hay un reino de maldad, hay un reino de Satanás. Y de ese reino que está lleno de maldad, dice que Jesús nos libró del dominio de la oscuridad, de ese reino. ¿Cómo lo hizo? Cuando nosotros creemos genuinamente que Él dio su vida en la cruz para rescatarnos y nos arrepentimos de todo corazón y depositamos nuestra fe y nuestra vida absoluta en Cristo, Él hace esa obra de sacarnos de la oscuridad y llevarnos al reino de su amado Hijo. Como dice Pedro también, Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Iglesia, la única manera de cumplir este mandato de Jesús, busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, es por medio del arrepentimiento y la fe. No hay otra manera para nacer de nuevo y ser justificados por Él. Al nacer de nuevo, gracias a la obra santificadora del Espíritu, nosotros ahora, seres naturales, vamos a tener la capacidad de ver las cosas espirituales. Y estoy segura que todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús podemos dar testimonio de eso, ¿cierto? Antes leíamos un versículo o alguien nos predicaba de algo y no entendíamos nada, ¿verdad? No comprendíamos, porque el Espíritu Santo no había obrado en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo hace esa nueva obra en nuestras vidas, tenemos la capacidad de comprender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tenemos la capacidad de ver lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que nos está esperando. Entonces, es la única manera. Y podemos comprender lo que aquello que no comprendíamos, que el reino de Dios se hace efectivo, se hace conocido, se hace visible para nosotros. Y ya no andamos perdidos a la deriva. Ahí, no sé si ustedes han visto las películas, a mí me gustan mucho esas películas de tesoros perdidos o algo así. Me encantan mucho esas películas donde tienes un mapa y tienes que tener riesgos y todo y tienes que ir a buscar un tesoro.
¿Qué pasa cuando no tienes ese mapa? O se te perdió y no tienes las coordenadas. Andas perdido, estás a la deriva, te tomas un barco y puedes naufragar. O sea, es todo un relajo. Y muchas veces así andamos en la vida, porque no usamos el mapa correcto y no comprendemos que Jesús ya ha marcado el camino a través de su evangelio y su palabra. Así que el primer paso es nacer de nuevo y ser justificados por fe para cumplir este mandato. Jesús es el camino para encontrar el reino de Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos visto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es una estructura aquí de 4 paredes como hemos visto en las películas. El reino de Dios empieza por Jesús. Dice que Él se acercó a nosotros. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, dice Marcos 1:15. ¿Y quién se había acercado en ese momento? Era Jesús. Entonces el reino de Dios empieza por Jesús, siendo el rey de ese reino. El reino de Dios también involucra e implica normativas y leyes para los ciudadanos de ese reino que han depositado su fe y su total confianza y esperanza en ese rey para salvación. ¿Qué más involucra el reino de los cielos? Involucra una misión de reino. Este rey Jesús vino a este mundo a dar su vida para rescatarnos, nos dio normas para las cuales vivir en su reino, pero también nos dio una misión de reino. ¿Cuál es su misión? Ir a compartir el evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de todo ciudadano de ese reino que cumple la misión que el Rey Jesús nos encomendó. ¿Y qué más? Dice que este Rey Jesús fue a preparar morada para vivir en su reino por siglos sin fin. En el mismo capítulo de Juan 14 dice que los discípulos estaban tristes, ¿verdad? ¿Por qué estaban tristes? Porque Jesús les había dicho que va a tener que morir, que ya no lo iban a ver. Pero en medio de ese escenario Jesús les dice, no se entristezcan, tengan fe, tengan paz, tengan confianza, porque yo me voy a preparar morada para ustedes. Y cuando todo esté listo, yo voy a regresar por ustedes. Y esa es la segunda venida del Rey, cuando va a establecer su reino por siempre y para siempre. Ese es el reino de Dios. Y todo eso que yo les acabo de decir del reino de Dios, es lo que Jesús dice, quiero que ustedes lo busquen primero. Todo eso. Y quiero repetir esto, porque solo mediante Cristo, naciendo de nuevo y siendo justificados por la fe, es la única manera para empezar efectivamente esa búsqueda. Así que si usted hoy no es parte del reino de Dios, porque usted no ha creído en Cristo, porque usted no ha reconocido sus pecados, porque usted no se ha arrepentido y no ha entregado por completo su vida a Cristo y le ha pedido que lo perdone y que sea Señor y Rey de su vida, usted no es parte del reino de Dios. Y usted va a dar vueltas en este mundo, pero no va a llegar al reino de los cielos. Así que yo le invito esta mañana que hoy es el día de salvación para usted y que se arrepienta y que crea en el evangelio de Jesús, porque Él tiene los brazos abiertos para que usted sea un ciudadano del reino de los cielos y pueda vivir estas promesas que Él ha dejado para su pueblo. ¿Sí? Y quiero con esto ir al segundo punto. Ya habiendo dejado claro cómo debemos empezar esa búsqueda del reino de los cielos, quiero enfocarme en la palabra primeramente. ¿Ya? Y para esto yo quiero hacer una lectura un poco extensa, pero quiero que podamos ver el contexto y podamos comprender por qué Jesús usa esta palabra, en medio de qué contexto lo está hablando para poder comprenderlo mejor. Mateo 6, versículos del 25 al 33, voy a dar lectura, ustedes también pueden leer en su Biblia, dice así. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa?, dice Jesús. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Sin embargo,
les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Y por favor, atención a esto que Jesús dice, gente de poca fe. Quiero que presten atención a esa frase de Jesús, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, presten atención a esto, los paganos andan tras todas esas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y yo quiero que veamos el contexto, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, porque esto también está en Lucas. El contexto inmediato nos señala que la audiencia a quien Jesús estaba dirigiendo este mensaje tenía un problema. ¿Cuál era el problema de esta audiencia? Y quiero que nos podamos identificar nosotros. Era gente de poca fe. Era gente de poca fe. Y yo quiero que comencemos a analizar y a contrastar nuestra vida con esta gente también. ¿Cómo está nuestra fe? Y su falta de fe les llevaba a afanarse por suplir necesidades básicas como comer, beber, vestirse, ¿sí? ¿Dónde vivir? En sus fuerzas. De manera que dejan de lado, ¿qué cosa? El reino de Dios, tal como lo hacen las personas que no tienen a Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Vamos nuevamente. El problema no radica en trabajar para cubrir nuestras necesidades. No se debe malentender este texto bíblico en que Jesús está diciendo que el problema es que tú estás trabajando para poder comer, para poder vestirte, para poder tener donde vivir. Ese no es el problema. El problema radica, de hecho, Dios dice que en su palabra, que no seamos vagos. Hay algunos textos en Proverbios, el apóstol Pablo también dice, el que no trabaja, que no coma, y él nos da el ejemplo de cómo él, sirviendo a tiempo completo en la misión de Dios, él fabricaba carpas para poder sobrevivir, porque a veces las ofrendas no le alcanzaban. Entonces, Dios nos enseña de principio a fin que él no quiere gente vaga, que él no quiere gente que esté esperando que le caiga la comida del cielo. Eso no es lo que quiere decir Jesús aquí. El problema aquí es que no tenemos en orden nuestras prioridades y trabajamos y hacemos las cosas en nuestras fuerzas como que si nosotros fuéramos Dios. Dejamos de lado lo primero que debe ser el reino de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Afán y ansiedad. Vivimos una vida caótica, una vida llena de afán, una vida llena de ansiedad, una vida llena de preocupación, de problemas acelerados, enfermos, con la mente que ya no puede más. ¿Por qué? Porque no tenemos el orden correcto de nuestras prioridades. Y queremos nosotros en nuestras fuerzas ser nuestros propios proveedores. Entonces, nuevamente quiero recalcar esto. Este mensaje de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no nos está llamando a ser vagos y no trabajar. Nos está llamando a ordenar nuestras prioridades como Jesús lo haría, para que al tomar en primer lugar el reino en nuestras vidas, lo demás se vaya acomodando. Porque ¿cuál es la clave aquí? Dice que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Si nosotros somos parte del reino de Dios, tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Nuestro Padre Celestial no es tal vez como nuestros padres naturales que muchas veces se equivocaron o que fueron irresponsables. No, el Padre Celestial que nosotros tenemos es un Padre que anticipa nuestras necesidades. Y que no hay que andarle pidiendo una y otra y rogándole porque Él es sordo y no quiere entender. No, Él es un Padre que sabe lo que estamos pasando, sabe la enfermedad que tenemos y el tratamiento que hay que seguir. Él sabe los dolores que tenemos en el cuerpo. Él sabe tal vez la crisis económica que hay en nuestra casa, el pan que falta tal vez en la mesa, los problemas que hay en el matrimonio, los problemas que hay con los hijos en la casa, los problemas que hay en el trabajo.
Nuestro Padre Celestial conoce todo eso. Y Él, en medio de todas esas necesidades, nos dice, yo las puedo suplir. Pero si nos ponemos nosotros en primer lugar a tratar de ser Dios y tratar de tener todo en control y tratar de suplir todo, pues Dios dice, pues yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Tú encárgate ahí solito y estréllate porque nunca vas a lograr tener todo lo que necesitas. Y el resultado es afán, ansiedad, preocupación, estrés, rupturas, problemas. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces yo quiero aquí que podamos ver dos palabras. La primera palabra viene del griego proton, que significa primeramente, significa primero, significa antes. Es decir, significa primero en 4 cosas. Yo quiero que veamos esto. Primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden y primero en importancia. Entonces, cuando Jesús está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios, Él está diciendo, busca en primer lugar, primero en tiempo, el reino de Dios. Que en tu orden de lista y tu actividad, primero es el reino de Dios. Que en todas las áreas de nuestra vida y los lugares que le damos a cada cosa en nuestra vida, en primer lugar está el reino de Dios. Que lo más importante de nuestra vida, que tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos nuestra propia vida personal, tenemos novias, tenemos tantas cosas, en primer lugar, el reino de Dios. Entonces, si vamos comprendiendo la idea, Jesús no te está diciendo, pues, solo enfócate a vivir aquí, no sé, en el reino de Dios como algo místico, enciérrate y no te preocupes, verás cómo comes, verás cómo te bañas, verás cómo te relacionas. Ese es un error, creer que nos centramos en algo místico, por eso mucha gente se ha ido al desierto y se ha quedado ahí toda su vida, se ha encerrado en conventos pensando que el reino de Dios solo es estar encerrado ahí, tú y Dios solito y ya. Y eso no es buscar en primer lugar el reino de Dios. Quiero que podamos tener en mente que somos seres tan complejos, que tenemos tantas áreas de nuestra vida, que en medio de todas esas áreas de nuestra vida y diferentes contextos, Jesús dice, yo quiero que tú busques primero el reino de Dios. Que sea lo más importante, que esté en primer lugar en el orden de actividades, que en cuestión de tiempos, cuando nos levantamos en la mañana tal vez, o en la agenda del tiempo de nuestra vida, que sea lo primero que tú busques en tiempos, ¿sí? La segunda palabra clave aquí es justicia. Viene del griego dikaiosune, que significa bien, justificación, y también significa la justicia que Dios demanda o ser aprobado por Dios. Entonces, cuando Jesús dice que busques en primer lugar su reino y su justicia, Él está diciendo que tú te asegures que tú estás buscando también en primer lugar la justicia que Dios demanda como ciudadano del reino. Es decir, que tú te estás asegurando de que estás siendo aprobado por Dios en cada cosa que haces. Y ya vamos a ver eso más adelante. Teniendo esas palabras en mente en el texto, yo quiero ir a lo que no es buscar el reino de Dios, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas cosas que no significa buscar el reino de Dios. Asistir cada semana a la congregación y el resto de la semana vivir como una persona común y corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido creyendo que buscar el reino de Dios se trata solo de venir un domingo 2 horas en la mañana y servir en la iglesia y punto? Pero el resto de la semana, nada más. No buscas a Dios, no tienes comunión con Dios con las disciplinas espirituales, no le hablas a nadie de la palabra y tu comportamiento no es justo. Tu comportamiento es tan inmoral como una persona que no conoce a Dios. Muchos de nosotros crecimos, incluso dentro de la iglesia, lamentablemente, creyendo que eso se trata de buscar el reino de Dios. Solo venir tantas horas a estas 4 paredes, cantar, orar, servir, pero cuando salgo de aquí no vivo como un ciudadano del reino. Entonces, de eso no se trata y así no se busca el reino de Dios, de esa manera. Otros creen que buscar el reino de Dios es encerrarse a servir dentro de 4 paredes, en alguna religión que tengan con Dios, y descuidar a su familia o su trabajo o sus responsabilidades. Hemos visto a lo largo de la historia
muchos testimonios de gente que por buscar el reino de Dios se fue tan al extremo y no comprendió el mensaje realmente, que se encerró en conventos o se fue a hacer misiones muy interior de países y se olvidó que tenía familia. Se olvidó que tenía hijos que mantener. Se olvidó que tenía tal vez un familiar enfermo que cuidar. Se descuidó que tiene un trabajo que cuidar y que tiene que también ser responsable en su trabajo. Y eso hizo que blasfemaran del nombre de Dios. Y que en vez de seguir a ese Dios que él iba a predicar a otro lugar o a servir en otro lugar, mucha gente que se resintió y dolió ese extremo, ya no quiere saber de ese Dios. Entonces, buscar el reino de Dios no es solamente como está en primer lugar el reino de Dios, me olvido de que yo tengo esposa, que yo tengo hijos, que yo tengo padres, que yo tengo gente que me necesita, que yo tengo un trabajo en el cual tengo que ser responsable, que yo tengo estudios que tengo que terminar y ser responsable. ¿Sí me explico? Muchas veces nuestro problema es irnos al extremo. Entonces Jesús no quiere que seamos personas extremistas en este sentido. ¿Qué otra cosa no es buscar el reino de Dios? Es cuando buscamos a Dios solo como llaneros solitarios, sin ser parte de una comunidad de fe cristiana. Mucha gente piensa que buscar el reino de Dios consiste solo en él solito, su relación con Dios. Aquí Dios y yo estamos súper bien, paz y amor. Él me habla, yo le hablo y soy una buena persona, pero nunca se compromete con una iglesia local, nunca se compromete a ejercer sus dones, como dice la palabra de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo y a cumplir la misión que el Rey dejó. Entonces, eso tampoco es buscar el reino de Dios efectivamente, porque en el reino de Dios, Dios formó un solo pueblo de ciudadanos para que vivan en comunidad. Y cuando nosotros nos aislamos como llaneros solitarios, no estamos buscando efectivamente el reino de Dios, porque Dios nos dejó para crecer y vivir en comunidad como reino del cielo y que de esa manera cumplamos también su misión y nos ayudemos mutuamente a cumplir las normas del reino, porque sí o no, que es difícil en nuestras fuerzas cumplir a cabalidad todas las normas del rey. No es fácil, no es sencillo. Necesitamos a la comunidad de fe. Muchas veces creemos que buscar el reino de Dios es creer a Dios o en Dios a mi manera. No sé si ustedes han escuchado o han pensado de esa forma. No, es que yo creo en Dios a mi manera, yo lo busco a mi manera. Y no consideran a Jesús, no consideran la Biblia, no consideran la iglesia, como que ellos y Dios a su forma, a su manera. Eso no es buscar el reino de Dios. Muchas veces creemos que buscar el reino de Dios es hacer un ritual de cosas religiosas, pero viviendo lejos de la justicia de Dios. No podemos buscar efectivamente el reino de Dios cuando vivimos una vida lejos de su justicia, lejos de su rectitud, lejos de su corrección, lejos de su santidad. No hay coherencia. Entonces, debemos sacarnos de la cabeza la idea de que buscar el reino de Dios es solo asistir 2 horas, 4 horas o 6 horas, o los domingos por la mañana a una iglesia local. El reino de Dios va mucho más allá que eso. El reino de Dios no se conforma a las 4 paredes que están aquí. El reino de Dios es espiritual y quiere y debe establecerse en cada una de las áreas de nuestra vida y los lugares donde estamos posicionados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo buscamos el reino de Dios y su justicia efectivamente en lo cotidiano? Porque nosotros pasamos aquí pocas horas. Y mi plan de compartirles este mensaje no es que ya no vengan a la congregación, ¿sí? Esa no es la idea. Sino que esta es una pequeñita parte de todo lo que involucra buscar el reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces debemos comprender que el reino de Dios debe abarcar todas las áreas de nuestra existencia. Y yo quiero que hoy usted se ponga a pensar, ¿quién es usted? ¿Qué roles usted está desempeñando hoy en día en su vida? ¿En qué lugares usted transita día a día? Yo quiero que usted se ponga a pensar un poco. En mi caso, yo soy mamá, entonces cumplo el rol de mamá, soy esposa, soy ama de casa, tengo un emprendimiento. ¿Qué más? Paso en casa la mayor parte del tiempo por ahora. Usted,
¿Cuál es su rol? Tal vez es mamá, tal vez usted trabaja en alguna institución, usted tal vez es estudiante, tiene que movilizarse pues todos los días a un lugar, a un trabajo, a una institución académica. Usted es hijo, usted es hija, tiene padres, tiene abuelos. Yo quiero que nos podamos centrar un poco en eso. ¿Dónde estamos hoy? ¿Quiénes somos hoy? ¿Qué roles estamos desempeñando hoy? ¿Sí? Porque el reino de Dios debe estar presente en nuestra mente todo el tiempo. Y además es necesario vivir en la justicia de Dios en cada área de nuestra vida. Para esto yo quiero lanzarle 2 preguntas. Sí, si usted desea las puede anotar, téngalas presente. Nos sería muy útil un par de preguntas cada día. Cada vez que nosotros nos despertamos, sería útil hacernos estas 2 preguntas para poder dirigir el resto del día. O cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación complicada en algún área de nuestra vida, también podemos hacernos estas 2 preguntas. Primero, ¿cómo puedo poner en primer lugar el reino de Dios en medio de esta situación? Porque a veces el reino de Dios se ve como muy abstracto, se ve como demasiado grande, que yo no sé cómo llevarlo a lo cotidiano, a lo pequeño en mi vida. Lo que yo le puedo decir al respecto es, busque primero a Jesús. Busquemos primero a Jesús y mantengamos una comunión constante con Él, ¿sí? Y descansemos en su gracia para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser obedientes a las normas del reino de Dios que se encuentran en su palabra, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver ejemplos. Mateo 22, versículos del 37 al 39 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si pudiéramos resumir todas las normativas que el rey nos dejó para vivir en su reino, es este. Ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo. Entonces, cuando yo me levanto cada día, o cuando yo me enfrento a una situación, cualquiera que sea, ¿cómo pongo a Dios en primer lugar? Amándolo a Él. Y procurando amar a la gente que me rodea, porque genuinamente no es fácil. Pero este es un mandato. ¿Cómo lo logramos? Buscando a Jesús. Teniendo una vida de comunión con Él en oración, estudiando su palabra, clamándole al Espíritu Santo, ayúdame con tu poder en este momento. Ayúdame, por favor, a poder ser obediente a lo que tú dices en tu palabra, porque yo soy ciudadano de tu reino. Nosotros solos, en nuestras fuerzas, no vamos a lograrlo. ¿Sí? Y la segunda pregunta que yo les quiero lanzar esta mañana es la siguiente. La forma en que estoy actuando o pensando acerca de esto, ¿a qué me refiero con esto? Una situación X que usted tenga, ¿ya? ¿Refleja la justicia de Dios o es aprobada por Dios? ¿Sí? Entonces Jesús dice, busquen en primer lugar mi reino, dice Jesús, pero también mi justicia. Entonces, ante algún panorama X, cualquiera que sea, ante un nuevo día, la forma en que yo estoy actuando, la forma en que yo me estoy comportando, los pensamientos que estoy teniendo al respecto, reflejan la justicia de Dios y me hacen aprobado delante de Dios. Es una buena pregunta a hacernos cada momento. Entonces, la idea aquí es que contrastemos nuestros comportamientos y nuestros pensamientos, ¿a qué? A la luz de la palabra de Dios. Todos nosotros atravesamos situaciones diversas todos los días. Todos nosotros nos chocamos con una persona que nos saca la piedra y nos hace dar mucho coraje. Todos nosotros nos enfrentamos a temporadas difíciles de nuestra vida donde nuestra fe está al límite, donde es difícil ser paciente, donde es difícil tener paz. Todos nosotros pasamos situaciones complicadas, pero en medio de esas situaciones mi comportamiento y los pensamientos que yo estoy teniendo reflejan la justicia de Dios, reflejan que yo estoy viviendo de una manera justa, honorable ante el Señor. Si yo me paro ante Dios en medio de esa situación, por más difícil que sea, yo puedo salir aprobada
por Dios o sencillamente no? ¿Cómo voy a saberlo? Contrastando mi vida, mi comportamiento y mi pensamiento a la palabra del Señor, y ahí me voy a dar cuenta si voy por un buen camino o no. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24? Él le clama a Dios y le dice: Dios, examina mi corazón, conoce y prueba mis pensamientos, mira si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. Deberíamos hacer eso todos los días, sobre todo en situaciones difíciles, para contrastar nuestra vida con la palabra y poder saber, estoy viviendo justamente, estoy viviendo honorablemente ante Dios, estoy viviendo una vida aprobada por Dios en medio de mi tormenta y mi situación tan complicada o no. De eso se trata, buscar la justicia de Dios. Otra manera en la cual nosotros podemos buscar la justicia de Dios en nuestra vida es dándole a conocer constantemente nuestros planes al Señor y preguntarle si Él los aprueba o no. Porque esto es importante, porque nosotros tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? Tomamos la decisión de poder saludar o no a una persona. Tomamos la decisión de poder poner buena o mala cara a una persona que me hace dar enojo. Tomamos la decisión de poder responder amablemente o no a mi esposo cuando estoy enojada. O de descargar o no mi ira sobre mi bebé que grita todo el tiempo de noche. Tomamos la decisión. Y así todos tomamos decisiones. Todos tenemos planes que hacer. Mi plan y mi agenda de este día es el siguiente. Mi plan y mi agenda de mi semana es la siguiente. Mi plan y mi agenda del mes o de mi vida es este. ¿Cómo yo voy a buscar primeramente su justicia cuando yo tengo todos mis planes o todos mis desastres y yo se los presento a Dios y le digo: Dios, este es mi plan o este es mi desastre? Porque nada ha salido como yo he querido, porque todo se me ha ido por la borda y todo está hecho un caos. Eso es lo que tengo. Por favor, ayúdame. ¿Lo apruebas? ¿Tiene que ser así? ¿Cómo debería ser? Por favor, dirígeme. Y de esa manera nosotros nos aseguramos de que estamos viviendo en la justicia de Dios primeramente. De que estamos siendo aprobados por Dios primeramente. Porque aquí la palabra clave es primeramente. Primero. Preeminencia, primer lugar. Primero en importancia, primero en tiempo. Cuando pasamos una situación complicada, difícil, de enfermedad, ¿a quién acudes primero? ¿A Dios o a cualquier otra cosa? Jesús no te está diciendo no acudas nunca más a un médico. Jesús no te está diciendo no acudas nunca más a un consejero. No te está diciendo no acudas nunca más a esto. No, te está diciendo primero búscame a mí. Primero confía en mí. En medio de tu situación de enfermedad, de crisis, de estrés laboral, de problemas en la casa, primero búscame a mí, dice Jesús. Y procura primeramente vivir una vida justa y recta en medio de esa situación tan difícil para tu vida. Y luego veremos. El Señor dice: yo voy a obrar, yo voy a suplir esa necesidad, yo voy a ayudarte en ese problema que tienes. Pero ¿cuál es nuestro problema nuevamente, iglesia? El mismo que tenía la gente de ese tiempo, nuestra poca fe. Nuestra falta de fe nos lleva a concentrarnos en nosotros. Y el último que buscamos ya cuando nos estamos muriendo es a Dios. Cuando ya no sabemos qué hacer. Y es al contrario. Al primero que tenemos que buscar es a Dios en medio de cualquier situación que pasemos. 2 Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y el mensaje que él le dice es que todo lo que él aprendió se lo pueda compartir a otros hombres fieles para que también continúen compartiendo el mensaje. Pero en medio de todo esto, el apóstol Pablo le pide a Timoteo: tú asegúrate de ser aprobado por Dios. Tú asegúrate de ser un obrero o de ser un ciudadano del reino que no tenga de qué avergonzarse. Pudiéramos resumir en esto lo que Jesús está llamándonos a hacer.
Buscar primero su reino y su justicia debería llevarnos a vivir una vida aprobada por Dios y que cuando nos presentamos ante Él en su presencia no hay nada que nos avergüence. Porque vivimos expuestos al Señor en santidad. Y porque tenemos clara la palabra de Dios en nuestra mente. El mensaje y el mandato de interpretar rectamente la palabra de verdad, si bien es cierto, era para Timoteo, no solo es para Timoteo, es para cada ciudadano del reino. Necesitamos aprender a interpretar rectamente, fielmente la palabra de Dios. Y por eso, cuando Jesús dice, busquen en primer lugar mi reino y mi justicia, sí o sí te está diciendo, busca mis mandatos, busca mi palabra en primer lugar. ¿No sabes qué hacer en esta situación? Primero búscame a mí, busca consejo en mi palabra, pídeme a mí en oración. Entonces, en este mundo estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera, ¿cierto? A tratar de sobrevivir y salir adelante como se pueda. Y está bien, pero cuando somos ciudadanos del reino ya no estamos huérfanos. Tenemos a alguien que pelea por nosotros, tenemos a alguien que sabe nuestras necesidades, tenemos a alguien que nos cuida, que nos protege, que nos perdona, que nos da gracia y misericordia. Ya no tenemos que vivir como que si estuviéramos solos contra el mundo y aquí me defiendo como sea porque aquí vivo o muero, mato o me matan. O sea, no es así. En el reino de Dios, Jesús nos invita a descansar en Él y ya no vivir a la defensiva en que yo me defiendo aquí porque estoy solo. No, Él está a nuestro favor y quiere que lo miremos primero a Él, lo busquemos primero a Él, le preguntemos primero a Él. ¿Cómo podemos hacer esto en cada área de nuestra vida, de manera personal? ¿Qué planes tiene usted? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué le gustaría hacer? En medio de todo eso, Jesús no te dice, no hagas nada y quédate 24 horas del día aquí hablando conmigo. No te dice eso. Te dice, en medio de tus planes personales, búscame primero a mí. Y ponme en primer lugar a mí y pregúntame si yo estoy de acuerdo con esos planes que tú tienes. En medio del entretenimiento diario que tenemos, pregúntate y búscame a mí. ¿Eso que estás usando para entretenerte le agrada a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Revela la justicia y la santidad de Dios o no? En medio de nuestro matrimonio, para los que estamos casados, cuando tenemos una situación tal vez compleja, cuando hay decisiones difíciles que hay que tomar, momentos que hay que soportar y aguantar quizá a otra persona y que a veces no podemos más, ¿cómo es buscar el reino de Dios ahí? Primero busca al Señor. Porque tal vez lo que estamos acostumbrados o lo que nuestra carne y naturaleza nos lleva a hacer es enojarnos. Es reaccionar mal con la otra persona. Si me habló mal, yo le respondo mal. Y vivimos de pelea en pelea y nos herimos más y nos dañamos el corazón y nos lastimamos. ¿Cómo debería ser? Debería ser al contrario. Debería ser primero voy y descargo todo lo que tengo en Dios, porque aquí la cosa no es, iglesia, que usted nunca tenga un mal sentimiento, que usted nunca tenga una mala intención, que usted nunca le dé coraje, que usted siempre sea amor y paz y felicidad. Eso es imposible en este mundo. Entonces, en medio de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, cuando hay esas rencillas, cuando hay esos momentos difíciles, ¿qué es buscar el reino de Dios? Primero voy donde Jesús, en oración. Es su palabra. Digo, Dios, me siento así. Estoy con coraje, estoy enojado y le quiero decir un montón de cosas o algo así cuando hay problemas y que el Señor cargue con todo eso tuyo y luego cuando el Señor haya tratado contigo, tú te acercas a la otra persona y le muestras el amor y la misericordia y la gracia que Dios te ha mostrado a ti. Cuando hay una situación difícil de decisiones que hay que tomar, hay crisis en financieras o de enfermedades, juntos, como familia, buscamos primero a Dios. Dios, esto nos está pasando. Necesitamos esto de aquí. Esto nos está lastimando. Descargamos todo en Dios. Pedimos su consejo, su ayuda y luego Él nos guiará a saber qué hacer, qué decisión tomar, a qué persona solicitar ayuda. ¿Ya? En la crianza de nuestros hijos, maternidad, paternidad. Ahora que tengo un bebé de 5 meses me doy cuenta que no es fácil.
Y este fin de semana en particular, mi esposo no está porque está en un congreso. Me acuerdo que el primer día, el viernes, casi pierdo la paciencia. Casi. No exactamente por el bebé, pero está involucrado. Porque un vecino puso música a tan alto volumen y se puso a cantar, pero tan alto, que mi bebé no podía dormir. Entonces, sinceramente, llegó un punto en el que me enojé tanto que estaba a punto de abrir la puerta y salir y gritarle que se calle, porque estaba tan enojada, estaba tan desesperada que quiero que este niño se duerma, porque si no se duerme ahorita, lo que me espera en la noche es brutal, y así fue. Entonces, la verdad, les estoy sincera, estaba con mucho coraje, y en medio de ese momento el Señor me habla y me dice: ¿cómo buscas el reino de Dios ahorita? No sé. Y me puse a pensar, y en medio de ese momento fue: pues primero te busco a ti, Señor, y descargo en ti todo lo que siento, y comencé a orar, y comencé a llorar, y comencé a decirle: Dios, ayúdame, porque este hombre, que particularmente no te conoce, él no necesita mis gritos y mi enojo, él necesita mi misericordia y mi compasión y mi amor, porque él no te conoce. Pero en ese momento yo estaba enojada por cómo yo me sentía, que no tenía la capacidad de poder ser misericordiosa. Y como ciudadana del reino, que busca en primer lugar el reino de Dios, tengo que morir a mí mismo y mostrar la misericordia, la gracia y la compasión a otros que me hacen irritar. Porque, dato curioso, yo sucumbo principalmente al enojo. El llanto es mi fase final de enojo, pero generalmente, pues así es mi carácter, generalmente. No tiendo a la tristeza en sí, más lloro de enojo. Entonces estaba muy enojada. Y en medio de eso el Señor me dice: primero búscame a mí y descansa en mí. Y en la noche fue tan complicado, de verdad, que yo pedí oración al grupo de mamás que tenemos de la iglesia, de mamás de niños chiquitos, que agradezco a Dios por eso. Dije: ayúdenme, porque yo no quiero deshonrar a Dios con mi mala actitud. Y menos quiero descargar mi ira y mi frustración, mi desesperación en un bebé de 5 meses que no tiene la culpa. Y por la gracia de Dios, Él me ayudó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que en medio de situaciones tan desesperantes, que desafían tal vez todo lo que sabemos y lo que somos, buscar el reino de Dios es primero hablar con Dios. Decirle: Dios, me siento así, por favor, ayúdame. Y decirle: recuérdame tu palabra y las normas de tu reino, porque yo no quiero deshonrarte a ti, Dios. Yo quiero honrarte en medio de esta situación. Finanzas. Todos nosotros manejamos finanzas. ¿Cómo honramos a Dios y cómo buscamos el reino de Dios con nuestras finanzas? En primer lugar, tiene que estar Dios. Y preguntarle a Dios: Dios, esto que yo genero o que me ingresa, ¿cómo te honra a ti? La palabra del Señor dice que nosotros demos diezmos, que podamos dar a Dios, no porque Él necesite, sino porque su obra local lo necesita. Que podamos dar ofrendas al necesitado. Entonces, en sus finanzas, en nuestras finanzas, pregúntele a Dios cómo busca su reino primero y cómo lo pone a Dios en primer lugar y no a usted, y no sus lujos, y no sus propios beneficios, sino a Dios. En la iglesia, Dios nos llamó a ser un cuerpo, un solo cuerpo, con una misión. Así que, ¿cómo busco el reino de Dios primeramente y su justicia siendo un cuerpo? Congregándose. Así que está bien que usted hoy esté aquí. Pero Dios me dice y nos dice: ¿sabes qué? Como ciudadano del reino, yo no quiero que solo esté sentado calentando asiento. Dios no te llamó a calentar asiento. Dios te llamó a poder servir en su reino y poder ser de bendición para otras personas, dentro y fuera de las 4 paredes. Así que la pregunta es: ¿cuáles son los dones que Dios te dio? ¿Qué capacidades Dios te ha dado hoy que tú puedes poner en servicio de la iglesia y la comunidad donde tú te encuentres? Porque yo les dije, ¿dónde se desarrollan cada uno de ustedes? En el lugar donde tú estás, ¿de qué manera puedes poner primero el reino de Dios y su justicia? ¿Sí? Entonces,
Colosenses 3, del 1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo aquí nos aconseja, nos exhorta, nos enseña y nos dice, piensen en las cosas de arriba. ¿Cómo nosotros vamos a lograr buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando constantemente estemos pensando en eso? Pero si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, no está llena del mensaje del Señor, de los desafíos que Dios nos ha dado como iglesia, difícilmente vamos a lograr en nuestro día a día cotidiano y tan loco poder poner el reino de Dios primero. Así que el mensaje del apóstol Pablo es, piensa, pon tu mirada, busca primero las cosas de arriba. Nuevamente, no se trata de aislarte y de ya nunca trabajar y de no ayudar a nadie, no. Sino que en medio de todo, como tú te desenvuelves en la vida que Dios te dio, primero el reino, primero Jesús, primero sus mandatos. Y saben que esa es la clave para poder vivir una vida efectiva en Dios. Una vida llena de paz en Cristo Jesús. Así que para terminar, Jesús nos ha ordenado que busquemos su reino y su justicia en primer lugar, ¿sí? Así que yo le animo que usted haga una lista de prioridades, de actividades, de qué hay en su corazón primero. Tal vez en primer lugar está su esposo, su esposa, su novia, su hijo, su trabajo. Que se examine y le pregunte a Dios, Dios, ¿de verdad tú estás en primer lugar? ¿De verdad tu reino es lo que me mueve, me motiva, me inspira o no? Y si no ha sido así, pues tenemos la oportunidad de pedirle ayuda a Dios. El Señor conoce nuestras necesidades y no es ajeno a ellas, iglesia. No tenemos que vivir desesperadamente tratando de subsistir en este mundo como que si nadie cuidara de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Pero aunque aquí en la tierra la gente se desgasta por suplir todas sus necesidades, la mentalidad del reino es al revés. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades serán añadidas porque el Padre Celestial conoce lo que tú necesitas. Confía en el Señor, confía en el Señor, confía. Él sabe lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. Incluso lo que tú no sabes que necesitas, Él sabe que tú lo necesitas y te guiará por sendas y momentos para hacerte y demostrarte de que necesitabas aquello. ¿Sí? Iglesia, y quiero recalcarlo, no es un llamado a la vagancia, por favor. No es un llamado a la vagancia y a esperar que las cosas mágicamente me caigan del cielo, como mucha gente piensa. No. Esta es una exhortación a ser consciente de nuestras prioridades y que el reino de Dios ocupa el primer lugar, y en base a eso todas las demás áreas de nuestra vida tomen su lugar. Cuando el reino de Dios y su justicia ocupa el primer lugar en mi vida, en mi mente, en mi corazón, todo lo demás se alinea, todo lo demás se ordena, todo lo demás se organiza, porque el Señor está al control. De lo contrario, nosotros seremos los que estamos transitando o llevando por el timón este barco, y la verdad es que nos vamos a hundir. Así que primero tiene que estar el Señor. Este es un llamado, iglesia, a vivir en fe. Poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia es un llamado de fe. Es un llamado de confiar y descansar en Dios. Y déjenme decirles, como ciudadanos del reino, la vida a la cual Dios nos llamó a vivir es una vida de fe. ¿Por qué? Nuestra salvación y nuestra vida inicia en fe y para fe. Y así tiene que ser siempre. ¿Sí? Quiero finalmente poder decirles que si el reino de Dios no ha sido nuestra prioridad hoy, hasta el día de hoy, o si al examinar nuestra vida nos damos cuenta que no hemos estado viviendo una vida justa, ordenada, honorable, santa ante el Señor, pues quiero hacerles un llamado al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, porque el llamado de buscar primero el reino de Dios y su justicia no es una opción.
No es una opción de tantas en la vida, no. No es si lo quieres hacer o no. Si tú eres parte del reino de Dios, si yo soy parte del reino de Dios, sí o sí, tengo que vivir buscando en primer lugar el reino de Dios. Si no, pregúntate si eres parte del reino de Dios. Pregúntate. Así que si vemos hoy el Señor está hablando en nuestra vida y el reino de Dios nos dio nuestra prioridad y vivir una vida justa ante Él no ha sido nuestra prioridad, volvámonos al Señor, porque llegará el día en que el Rey va a regresar y va a pedirnos cuenta y va a decirnos, ¿viviste justamente? ¿Mi reino te apasionaba? ¿Cristo te apasionaba tanto que viviste por Él o no? Yo sé que hay temporadas en las cuales nos resulta muy complejo y no por eso vamos a decir ya no soy parte del reino, pero por eso el Señor trae ese mensaje esta mañana, ¿sí? Vamos a clamar a Dios y a pedirle que su reino y su justicia, que Cristo mismo sea el que apasione e inspire nuestras vidas para que todo lo demás tome su lugar, ¿sí? Oremos. Bendito Señor, alabado sea tu nombre. Queremos agradecerte tanto, amado Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra maldad, en nuestra miseria, en nuestra iniquidad, tú te acercaste a nosotros, Dios, por medio de tu Hijo Jesús, y nos abriste el camino a la vida eterna. Y yo te quiero pedir, Dios, esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, tan hermoso, que si hay alguna persona aquí, Señor, que aún no comprende la realidad de la vida eterna, que aún no comprende, Señor, que el camino está abierto para poder acceder a la salvación en Jesús, quiero rogarte que tu Espíritu Santo haga esa obra de entendimiento, de convicción de pecado, justicia y juicio. Que abra sus ojos espirituales a ti, Señor, a Cristo, y que pueda derramar, Señor, esa capacidad de poder verte a ti, arrepentirse de sus pecados y nacer una nueva vida en Cristo Jesús. Señor amado, tú conoces cómo nosotros hemos estado viviendo. Tú conoces de qué han estado llenos nuestros pensamientos, cómo ha estado nuestro corazón, cómo ha estado nuestra agenda, cuáles han sido nuestros planes. Y si en medio de todo eso, Señor, tú notas que no has estado tú en primer lugar, que tu reino no nos ha importado mucho, que vivir una vida justa, santa, honorable ante ti no ha sido nuestra prioridad, que Cristo Jesús pues no nos ha apasionado tanto, yo te quiero pedir, Dios, que por favor nos perdones y que por favor nos ayudes, porque sinceramente vivimos en un mundo tan malvado, vivimos en un mundo donde todo es tan acelerado, que estamos súper estimulados de tantas cosas que muchas veces es difícil parar y quedarnos quietos, examinarnos y encontrarnos contigo y escucharte. Pero eso no es excusa, Señor. Por eso te pedimos perdón y queremos suplicar tu ayuda, porque en esta mañana tu mensaje es que busquemos primero tu reino y tu justicia. Y realmente, Dios, es algo que queremos hacer. Y sabemos que si tu Espíritu Santo no nos ayuda, no lo lograremos. Queremos pedirte, Dios, que tú proveas y suplas a través de tu Espíritu Santo todo lo que nos haga falta para cumplir este mandato efectivamente. Queremos pedirte, Dios, que tú derribes todo orgullo y vanidad en el nombre de Jesús, para que podamos pedir ayuda, Señor. Si hemos estado luchando solitos y no lo estamos logrando, por favor, Señor, derriba toda máscara de apariencia y ayúdanos a poder solicitar primero tu ayuda, pero también poder unirnos como ciudadanos del reino en un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola comunidad, donde nos ayudamos mutuamente a poder alcanzar este propósito de vivir para ti. Examina nuestro corazón, no permitas que salgamos como vinimos, sino que salgamos renovados en ti. Sigue tú, Señor, obrando en nuestra mente, de manera que al salir de este lugar, cuando nos toca enfrentar lo cotidiano de la vida y quizá lo rutinario de un día tras otro día, que podamos, Dios, tener la capacidad espiritual en Cristo
de ponerte a ti en primer lugar, de poder ser embajadores de tu reino ahí donde estamos, en el trabajo, en nuestro hogar, Señor, en la oficina, en el colegio, en la escuela, en los hospitales, en los parques, donde quiera que tú nos estés llevando, en la calle, con nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a poder ser embajadores de tu reino allí, porque por eso tú nos pusiste allí, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios, de nosotros. Por favor, ten misericordia, Señor. Tú regresarás pronto, querido Dios. Y vas a venir por una iglesia que te agrade. Y nosotros queremos ser, Señor, esa iglesia que cuando tú vengas, tú te encuentres contento de recibir, Señor. Purifícanos, santifícanos, anímanos, apasionanos por ti. Avívanos, sánanos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.